Hola chicos, en este video no voy a hablar de cómo me perforé, cómo tuve una perforación timpánica, ni tampoco de los cuidados de esta perforación timpánica, porque ya tengo esos videos, tengo dos videos en los cuales les hablo, uno cómo fue que me perforé y cómo me di cuenta que me había perforado el tímpano, y otro de los cuidados que debemos de tener cuando tenemos una perforación timpánica, sobre todo para cuidar que en algún momento esto pueda derivar en una timpanoplastía. Entonces pueden ir a ver estos videos, les dejaré los enlaces si esto les interesa. Pero en este video lo que quiero relatarles un poco más es mi evolución y mi proceso en cuanto a esta perforación. Varias personas me han estado preguntando qué es lo que ha pasado con esta perforación. Entonces en este video quiero comentarles qué es lo que ha pasado y sobre todo quiero mostrarles algunas imágenes de este proceso y cómo empecé, cómo tenía un hoyo bastante grande y cómo he terminado en la actualidad. Para hacerles un resumen, básicamente ya se ha cerrado esa perforación. Prácticamente creo que el tímpano o el oído hizo un trabajo maravilloso, realmente es el que trabajó bastante, te quita mucha energía también porque es un proceso de recuperación en el que estás básicamente y prácticamente hasta se detiene tu vida porque no puedes hacer muchas cosas porque el proceso de curación es pues bastante complicado. En mi caso tuve bastantes contraindicaciones o bastantes cosas que pasaron, se me abrió varias veces, pasaron muchísimas cosas, fue un proceso bastante complicado. Yo creí que iba a ser un proceso más fácil y también que iba a ser más rápido, porque de hecho muchas personas dicen, obviamente hay personas que dicen se cura en 2 meses y hay personas que dicen que llevan 20 años con una perforación. Entonces, ¿cómo podemos saber cuánto tiempo nosotros vamos a tardar en sanar? Eso no lo sabemos hasta que pasa el tiempo. En mi caso han pasado 8 meses y prácticamente ya me han dado de alta. Fui el martes a revisión y mi otorrinolaringóloga me dijo que ya estaba prácticamente dada de alta, que ya se había sellado la lesión, pero todavía le falta un poco de cuidado. Sobre todo tengo que tener cuidados extremos durante un mes más para que termine de sellar, y también está todavía frágil el tímpano. Entonces todavía como está frágil tengo que tener algunos cuidados para evitar que se abra más. Como les digo, varias veces se volvió a abrir y esto es como un poco desesperante, pero al final es cuando tenemos que tener mayores cuidados para evitar que en algún momento se vuelva a abrir y evitar, como les comento, una operación. Entonces en este caso ya fui dada de alta, tengo que regresar en 6 meses y tengo que tener cuidados cuidados extremos durante un mes. Pero si tengo algún problema, tengo dolor, alguna cosa, puedo regresar inmediatamente para que me vuelvan a revisar. Algo que creo que para mí fue algo bueno, no es una recomendación, repito. Yo compré un aparato con el cual me estaba revisando constantemente el oído, y de eso es donde les voy a pasar las imágenes, donde les voy a compartir el proceso, porque este aparato te ayuda a tomar fotos y también te ayuda a tomar video, todo eso, pero también obviamente te ayuda a la revisión de tu oído. Pero la verdad para mí sí fue crucial, fue muy importante tener este aparato porque había ocasiones en las que me sentía yo ya como que se me había abierto más, o sentía muy irritado el oído, o ya no escuchaba bien. Entonces te angustias porque empiezas a sentir, o sea, sobre todo no sabes qué es lo que está pasando dentro de ti. Cuando tú tienes, por ejemplo, una lesión en la mano o en el pie o en alguna parte donde tú la puedas ver, es más fácil porque pues tú ves, ¿no? O sea, si se abrió o cualquier cosa. En mi caso yo ya no podía ver eso, o sea, no puedes verte dentro del oído, ¿no? Entonces para mí era de repente angustiante porque yo sentía, por ejemplo, que estornudaba o que bostezaba
Y decía, pues es que ya me he de haber lesionado, ya me he de haber abierto más. O, por ejemplo, en un tiempo me pusieron los parches, entonces yo también me angustiaba de eso porque de repente se movía. Y de hecho, cuando a mí me pusieron los parches, realmente fue algo para mí horrible. La verdad, en este caso, los parches a mí no me ayudaron en nada. Me lastimaron bastante. Entonces, ahorita entraré un poquito en ese tema, pero sí quería comentar de que este aparato a mí me ayudó mucho para, no estoy promocionando, ni siquiera voy a mencionar el nombre, ni voy a decir qué aparato es, ni nada, pero a mí sí me dio como que tranquilidad, porque cuando ya sentía yo que las cosas, que se había vuelto a abrir o que sentía que no escuchaba, pues básicamente iba, ponía el aparato y ya veía cómo iba mi evolución y también tomaba fotos y videos y todo eso. Pero sí, eso me dio bastante tranquilidad porque si te dicen, digamos, vas a consulta en 2 meses, 3 meses, mientras no sabes cómo va tu evolución, entonces a mí eso me dio tranquilidad. No comento el nombre ni tampoco les digo un poco más acerca de este aparato, porque algo básico que tenemos que evitar en una perforación timpánica es que haya una infección. Como yo había dicho, el oído se divide en 3 partes, entonces el tímpano es la puerta entre el oído externo y el oído interno. Entonces, si tú tienes una perforación timpánica, es más fácil que entren bacterias, infecciones, todo esto al oído interno, y entonces ahí sí se puede tener una pérdida auditiva. Entonces, por eso es que no debe de entrar agua ni debe de entrar nada al oído, y por eso es que tampoco recomiendo que se utilicen aparatos. Fue un riesgo que yo tomé, sinceramente, pero sí trataba como que ese aparato que siempre estuviera sanitizado, que estuviera limpio, y también no es de que todos los días te vayas a estar metiendo ese aparato. O sea, yo más que nada lo utilizaba en los momentos en los que me sentía más vulnerable y que sentía a lo mejor que había pasado algo dentro de mi oído, y para ver como un poco la evolución, y también veces ya entraba y como que veía y decía, ay, creo que ya se va sanando, y eso como que me daba un poco de esperanza. Entonces, en mi caso el tratamiento en general fue los cuidados básicos que tenemos que tener. También a mí me pusieron unos parches, y como les comento, estos parches a mí me afectaron más que nada porque se movían mucho. Como esos parches no tienen pegamento, se mueven cuando estornudas, se mueven cuando comes algo caliente o cuando tomas algo caliente. Entonces hay que tener mucho cuidado. A mí esos parches a mí me jalaban, o sea, era como si me estuvieran así como abriendo, me jalaban así. No, para mí fue muy doloroso traer los parches. Es doloroso cuando te ponen los parches también, porque primero te tienen que aspirar, te meten como una aspiradora dentro del oído así, y te aspiran para que no haya nada en el oído. O sea, primero lo limpian, también lo limpian de agua, y posteriormente pegan o sea, con un microscopio y con un aparatito te van poniendo ese parche. Es un parche de arroz que te meten dentro del oído. En este caso yo lo traje ese parche, pero se me estuvo despegando. Entonces, la verdad, cuando se me despegaba me daba muchos mareos, me sentía muy mal, tenía mucho dolor. No me podía yo ni mover, o sea, movía yo el brazo y como que jalaba ese parche. Entonces, para mí fue muy doloroso que me lo pusieran, luego traerlo, luego que me lo acomodaran, luego que me lo quitaran. Entonces, cuando me quitan a mí ese parche, me dice la doctora, bueno, entonces se te va a quitar el parche, y como ya no vas a tener nada que te ayude a cerrar rápido, entonces ya se te va a programar para la timpanoplastia. O sea, ya se te va a operar y se te va a mandar a hacer una tomografía del oído para poderte ya operar, y ya no hay otro remedio. O sea, necesitas operación porque la perforación es grande. La verdad sí me angustié en ese caso porque yo tenía otra operación y yo no quería que me operaran bueno, que me operaran, más que nada que me hicieran una timpanoplastia. Y también otra de las cosas es que la timpanoplastia, que es otro de los tratamientos, o sea, básicamente es que se cierre solo el tímpano, 3 meses, 6 meses, un año, que se cierre solo,
Si no se cierra ese tímpano, entonces lo que hacen es poner parches para ayudar a que se cierre. Y si con los parches no se cierra, entonces se hace una timpanoplastía, que es ya una reconstrucción en la cual te pegan una parte de tu piel, o por ejemplo puede ser algo de aquí atrás o alguna parte de tu piel, lo pegan en el tímpano para sellarlo. Pero también lo que me comentaban es que esta timpanoplastía no es algo así sumamente sencillo. Tiene muchas contraindicaciones, puede que pierdas más audición, puede ser que tengas algún problema en el cual alguna parte de tu cara deje de funcionar. O sea, hay muchas contraindicaciones de una timpanoplastía. Y lo peor de todo, que me dijeron que la timpanoplastía solamente es para evitar que se infecte de alguna manera el oído, porque corremos riesgo de estar teniendo una infección y eso puede derivar en una pérdida del oído total. Pero por eso es que hacen la timpanoplastia, pero no la hacen para recuperar audición. Al contrario, cuando te hacen una timpanoplastia, pierdes más audición. Y eso fue lo que a mí me sorprendió, porque yo creí que con la timpanoplastia iba a recuperar más audición, porque yo perdí un 30% más o menos, o un poco más de audición. Entonces yo creí que con la timpanoplastia iba a recuperar audición, pero me comentaron que no, que nada más era para evitar una infección. O sea, es sellar el tímpano para evitar una posterior infección, pero también como te colocan una parte de tu piel, te colocan algo externo, entonces es como si te sellaran con algo más extra en la piel. Entonces también algo que pueda pasar es de que pierdas más audición. Puede ser que vas a perder más audición. Esto se debe a que van a poner prácticamente piel sobre piel. Si ustedes se fijan, el tímpano es sumamente delgadito. Entonces, si ponen como que piel sobre piel, lo que va a pasar es de que va a ser una doble capa, y eso va a impedir que escuchemos mejor, porque va a ser una doble capa. Por eso también es lo que me indican que la timpanoplastia no era como que la mejor solución. Solamente es en el caso en el que ya definitivamente el tímpano no se esté cerrando y que tengamos infecciones recurrentes. Pero también, o sea, la doctora me dice a mí, no, ya te vamos a meter a la operación. Y yo digo, no, pues es que yo sí quiero como que darle más oportunidad a mi oído, a ver si se recupera. Y me dijo, bueno, pero es que si ya no tienes el parche, entonces ya no se va a cerrar tanto, sobre todo porque la perforación es grande. Pero afortunadamente se cerró, afortunadamente corrí con suerte y se cerró este tímpano, y ya he llegado a estar mucho mejor y he evitado prácticamente esta operación. Entonces, si tú tienes los cuidados y prácticamente si tu tímpano tiene esa capacidad de regeneración, o sea, prácticamente tiene esa capacidad, pero también depende del tamaño de la perforación. Entonces, puede ser que sí te recuperes. O sea, hay que tener mucha paciencia, hay que tener muchos cuidados y sobre todo hay que tener una buena actitud en el caso de esta perforación. En mi caso, me dejó la verdad muchas enseñanzas. O sea, esta enfermedad finalmente fue un maestro, me ayudó bastante. Tuve muchas bendiciones o muchos milagros a partir de esta perforación. Entonces creo que todo el dolor que pasé, todo lo que pasó, ha valido la pena, y agradezco que finalmente ya ha pasado todo esto y que pronto espero estar haciendo mi vida normal. Pero estos son los tratamientos que se pueden utilizar y seguir en una perforación timpánica, pero prácticamente quien hace todo el trabajo es tu mismo tímpano, pero nosotros tenemos también que ayudarle bastante para que se cierre. Sobre todo tenemos que ayudar en estar en un espacio de aceptación, estar en paz, estar tranquilos y que dejar que el oído haga su trabajo y nosotros no preocuparnos, estar tranquilos, estar conscientes y sobre todo tratar cada una de estas enfermedades como un maestro y no como una maldición.